Me corresponde compartir con ustedes un análisis de este informe que desde ya los invito a revisar, ya que contiene muchos antecedentes importantes para comprender el tema que nos convoca. En la exposición en que voy a tratar de sintetizar este informe, aspiro a dar una mirada al contexto donde se producen los conflictos que llevan a definir los diferentes componentes que nos entrega el informe. A continuación, resaltar algunos aspectos metodológicos que el informe tiene para estructurar su presentación. Definir lo que considero los resultados más importantes de carácter general que nos entrega el informe y ver muy someramente un análisis desde la dimensión de las regiones, ya que este informe cubre todo el mundo, para terminar con conclusiones de carácter general. La libertad religiosa y la violación de la misma no se da en un mundo en paz, desgraciadamente. Nosotros este año hemos estado conmemorando la caída del muro de Berlín, que trajo al mundo la señal, cuando esto sucede, inesperadamente, que este mundo en paz, este mundo donde hubiese certezas, iba a ser la constante del siglo XXI. Sin embargo, desgraciadamente no lo ha sido, y vemos que el mundo actual presenta diferentes escenarios donde la violencia se tipifica en acciones de diferente naturaleza. Es un mundo donde es cierto que no hay guerras, no hay ninguna guerra entre estados. Sin embargo, surgen conflictos de diferente carácter y de diferentes motivaciones. Hemos sido testigos de lo que ha sucedido en Ucrania, donde la idea geopolítica del presidente de Rusia lleva a la recomposición histórica, social, religiosa, de una zona en la cual aspira a ejercer poder, con efectos que todos conocemos. La situación en Libia, que lleva a que prácticamente post caída de Gaddafi esté surgiendo el peligro de una nueva guerra. Nos conmovemos con la situación de Siria, donde ya por años vemos que no es posible, pese a los esfuerzos de las Naciones Unidas y de Europa, de detener un conflicto que ya lleva 112.900 muertos. Solamente en el año pasado hubo 3.800 muertos. Y hay un vínculo muy directo con lo que sucede en Irak. Y vemos que las diferencias entre yihadistas, suníes, chiíes, etcétera, constituyen un problema crítico. En Afganistán, la salida de Estados Unidos lleva a que los talibanes tengan un nuevo desarrollo y un gran incremento de las acciones de narcotráfico y corrupción. En nuestra región, el conflicto de Colombia tiene ya 50 años, tiene más de 280.000 muertos, 28.000 desaparecidos, y hay un fructífero y esperanzador proceso de acuerdos de paz que se desarrolla en Cuba. En Gaza conocimos las diferencias entre palestinos e israelíes que no logra resolverse, y finalmente en México hemos sido testigos de los hechos que nos han conmovido en el último tiempo. Este es el contexto donde se presenta este informe. Un informe que pone su acento, pone la óptica de su mirada, se dirige a la libertad religiosa, pero donde la comprensión del mismo no puede estar ajeno a estas tendencias en el marco de las relaciones internacionales del mundo actual, del sistema internacional, de las variables estratégicas, geopolíticas y políticas en que se dan las relaciones. En la zona, y ya entrando de lleno al tema que nos preocupa, este símbolo, que es la letra Nun del alfabeto árabe,
es la primera letra de la palabra nazareno. Los extremistas marcan con esta letra las casas y los negocios de los cristianos en Irak y les exigen convertirse al Islam, huir o morir. Eso refleja que en el contexto de problemas que antes traté de sintetizar, este tema, con esta visión, con esta mirada de, como nos decía la profesora Pimstner hace un momento atrás, esta mirada excluyente, intolerante, lleva a que la conflictividad alcance los ribetes que vamos a conocer en unos momentos más. El informe que nos preocupa se basa en disposiciones que van más allá de quienes lo elaboran y que, por cierto, no solamente reflejan la preocupación del Vaticano, las encíclicas y los documentos de la Iglesia, sino que en el derecho internacional, fundamentalmente en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el derecho a convertirse, el derecho a catequizar niños, el derecho a construir lugares de culto y el derecho a no ser discriminado en lugar de trabajo a causa de la fe. Estas mismas disposiciones más ampliadas se encuentran en diferentes textos en diferentes organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea. El informe lo que hace es tomar estas y otras variables, fundamentalmente de textos que dan forma al derecho internacional, para analizar cómo la libertad religiosa se practica en diferentes lugares del mundo, con especial atención a la zona de Europa Occidental y el Oriente Medio. No porque se ponga un especial énfasis en ellas, sino que en ellas se dan signos de transgresión de las normas de este derecho en forma más importante. Este informe 2014, al que ustedes pueden acceder en la página de AIS o con esa sigla, fue elaborado con fecha octubre, en el periodo octubre de 2012, junio del 2014, y abarcó 196 países y se desarrolla con una frecuencia de 2 años. Categoriza a los países en una intolerancia religiosa alta, media, preocupante o baja. Nuestro país está en una categoría de baja. El origen de la violencia lo caracteriza proveniente de diferentes fuentes, porque el origen de la violencia contra lo que normalmente se piensa no solamente es violencia ejercida por los gobiernos de turno, sino que también hay grupos rebeldes, hay grupos terroristas, hay minorías religiosas que entre ellos son muy violentas y que su descontento lo expresan en forma radicalmente excluyente. Este informe es elaborado por 20 profesionales que son periodistas, académicos, autores independientes, provenientes de las regiones del mundo de Europa, Sudamérica y Asia. Las fuentes de información que utiliza el informe son las que se detallan en la gráfica y pueden ustedes ver que constituye una razonable muestra que nos da credibilidad en relación al mismo. Los editores proceden a hacer un cruce con estudios similares de otros organismos del Departamento del Estado, de Estados Unidos y organizaciones benéficas, hasta que llega a adquirir el carácter de informe que ya hemos mencionado, donde el esquema de cada país lleva a que se analice la situación legal y la construcción que afecta a la libertad religiosa, el respeto de la ley en la práctica y entra a definir ciertos casos específicos que adquieren más relevancia. Es importante que ustedes puedan entrar a este informe y pueden ver la situación pormenorizada de cada uno de estas partes constituyentes del informe. Ahora bien, si tuviera que resumir lo que estimo constituyen los resultados generales del informe. La violencia religiosa está en el mundo extendida y en incremento en relación al informe anterior, lo que tipifica una situación de deterioro, donde hay cambio en 61 países y desgraciadamente solo en 6 de ellos los cambios son favorables. En el resto es una situación en que empeora radicalmente la situación que se había evaluado anteriormente. Y los signos de ese deterioro son la discriminación legal, la hostilidad sectaria, las tensiones raciales o tribales, los grupos opresores, los estados autoritarios,
Y se da una paradoja, que en Occidente, donde no hay expresiones de esta naturaleza, sí adquieren expresión creciente fenómenos como el ateísmo, el secularismo liberal y los inmigrantes. En síntesis, hay un deterioro en un 30% de la situación del 2012 al 2014 y en el 40% de los países con la libertad religiosa se encuentra en situación mermada o bajando. Los medios de comunicación, como nos advertía Cristiane en sus palabras, desgraciadamente no le dan cobertura a estos hechos con un marco de explicación que permita entenderlos en mejor forma. Siguiendo con los resultados generales, la violencia religiosa lleva a que se esté disminuyendo en forma sostenida la tolerancia, el pluralismo y el derecho a la autodeterminación religiosa. Ahora bien, en Oriente Medio y Lejano ha aparecido el Estado monoconfesional, que lo sintetizo en que hay que convertirse, marcharse o aceptar la muerte por motivos de la religión. El caso más crítico es Mosul, donde había 30.000 cristianos y hoy día no hay ninguno. El caso de Siria, donde en 2011 había 1.750.000 cristianos y ha bajado a 1.200.000. O sea, hay una pérdida del 30% en 3 años. ACNUR nos entrega una cifra que es impresionante. Son 50 millones de refugiados y desplazados los que hay hoy día en el mundo. No solamente por motivos religiosos, ya que aquí entran algunos de los factores que analizaba en el contexto. Vale decir, la globalización, el multiculturalismo y las redes sociales han llevado a que hoy día existan en esos contextos fenómenos de fundamentalismo y odio y reclutamiento de personas en Occidente para actuar llevando las banderas de esos pensamientos. Ahora bien, otros resultados que son importantes. La opresión religiosa sigue siendo baja en las democracias occidentales. Los cristianos son el grupo de fieles más perseguido, pero no el único. Y este informe, hay que decirlo, no solamente entra a analizar la situación de los cristianos, sino que también de otras religiones. Consecuencias económicas y sociales de los desplazamientos. Esta es una preocupación que los organismos multilaterales han seguido en todas las organizaciones dedicadas a fomentar la seguridad y la paz en el mundo. Brevemente, veamos lo más importante de África. Aquí, curiosamente, hay una mirada optimista. Existe una cultura de tolerancia y respeto mutuo. Hay un fructífero crecimiento de grupos interconfesionales, pero hay un crecimiento del fundamentalismo islámico con los movimientos que ahí se detallan. En Asia, es el continente en que más se ha violado la libertad religiosa, salvo en Japón, Taiwán, Singapur, Filipinas y Camboya. En el resto de los países, las violaciones a cristianos, musulmanes, hindúes y sijes son constantes. En Corea del Norte se llega al límite donde está prohibido confesar cualquier creencia que no sea la dinastía Krim. Y en China el control de la religión es metódico y prácticamente absoluto. En Estados Unidos, y ya les decía anteriormente que en Occidente y en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, surgen expresiones distintas de intolerancia religiosa. Y estas expresiones en general van hacia el choque que hay entre dos pensamientos. El pensamiento progresista que define el informe y el pensamiento de aquellos que son calificados como más conservadores y que por lo tanto defienden ciertos valores. Cuando el Estado u órganos del Estado o el sector privado le da una primacía a las ideas progresistas para que aquellos que sostienen valores que están no en contra, pero en contraposición con esas ideas, quedan relegados a un segundo nivel, se producen expresiones de intolerancia como las que voy a señalar. En Estados Unidos conocemos que la Constitución garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, hay organizaciones e individuos adoptan medidas que violan las creencias religiosas, como fue el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso Burwell contra el Hobby Lobby, que da una cobertura anticonceptiva obligatoria. Y en Canadá, donde una universidad protestante evangélica que solo contrata a personas que comparten su fe. En Europa occidental se da este choque que antes mencionaba
con la marginación de quienes tratan de conservar valores, el choque de valores, el temor de los creyentes a que el Estado les obligue a aceptar normas con las cuales no concuerdan, la violencia contra judíos y musulmanes y la tensión sobre migración judía de Israel a Francia. En síntesis, yo diría que esta tendencia también se refleja en algunos casos de América Latina, en los países que conocemos y en nuestro país también. En Rusia los grupos religiosos tradicionales son tratados en general con respeto, pero hay sectas religiosas sólidamente financiadas que han inundado el país con nuevas expresiones que son bastante intolerantes y se está esforzando por encontrar su propia forma de Islam local. El temor es que la retirada de las fuerzas militares en Asia Central de Afganistán lleve a la difusión del Islam radical de la zona. Los resultados de la primavera árabe, desgraciadamente, no han sido lo auspiciosos que podría haberse creído. Y en América Latina tiene la mitad de los católicos del mundo, sin embargo, hay un creciente aumento de comunidades de diferente tipo que son practicantes, algunos, del espiritismo y la santería, entre otros. Existen zonas donde se han impuesto trabas a la libertad religiosa y hay también sanciones legales y no legales sobre los organismos religiosos por una aceptación mayor de ellos. Entonces, el área crítica sin duda no está en nuestra región ni en nuestros países, pero la diferencia que hace de las expresiones, de las acciones que concretan formas de ser intolerante ante la libertad religiosa son interesantes de detectar en este informe. Finalmente, algunos casos ilustrativos que llevan al informe a detenerse específicamente en casos no solamente negativos, sino que también en algunos que cataloga como positivos. Para terminar, algunas conclusiones. Creo que nos encontramos en un mundo violento donde los espacios de libertad se restringen en general, pero los espacios de libertad religiosa se restringen en forma sostenida y creciente. La persecución o la violencia religiosa se presenta en todas las regiones con mayor impacto en zonas con diferencias culturales profundas. Emergen en áreas geográficas que son importantes, como Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina, nuevas formas de limitar la libertad religiosa. Como efecto de la violencia, los desplazamientos de personas han adquirido un nivel que no tenían desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Los medios de comunicación dan una cobertura muy parcial y sin contenido. Incluso el informe dice que en la falta de nivel de conocimientos, de cultura sobre las otras religiones, los líderes del Occidente, fundamentalmente de las potencias, equivocan las resoluciones con respecto al empleo de sus medios y a las acciones políticas con que tratan de actuar en escenarios como el Oriente Medio. En el mundo cristiano occidental no se detecta un compromiso por apoyar el respeto a la libertad religiosa al no tomar una dimensión del real impacto que esto está teniendo. Y finalmente, creo que hay amplios espacios para defender la libertad religiosa. No solamente nos obliga nuestra fe, nuestra creencia, nuestra adhesión a lo que es la libertad en general y a la libertad religiosa en particular, sino que el impacto de generar un cambio positivo en esto va a tener efectos no solamente en la dignidad del ser humano, a la cual que resalta su santidad el Papa, sino que también tiene efectos en las medidas políticas, en el acontecer económico, en la capacidad de los pueblos para integrarse, para asociarse y para vivir un mundo donde se consolide la paz. Ese es un resumen muy sucinto de un informe que los invito a conocer en todo su contenido. Muchas gracias.